Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de derechos humanos. Nos acompaña Miguel Mejía en el sonido y Jorge Enrique Ruiz Meneses, periodista de la Universidad del Valle. ¿Cómo está Jorge Ruiz? Muy bien, doctor Oliveros, y muchos saludos a la audiencia de lapazestéreo.com, aquí con todo el ánimo para analizar los temas que hoy se van a plantear. Bueno, voy a empezar aquí tengo un listadito, voy a empezar por el último. Resulta que los partidos políticos, según las encuestas, pues están en crisis, están en un porcentaje de aceptación muy bajito. Todos, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical, todos los partidos están quemados. Y resulta que estos amigos que son de toda la vida militando en los partidos, los que han sido ministros y han tenido privilegios de los partidos, a la hora de lanzarse como candidatos, los tipos reniegan del partido, renuncian al partido y se lanzan por firmas. Pero ahí hay dos cosas que quiero analizar. La una, frente al partido, me parece que estos tipos que toda la vida han defendido supuestamente esas ideas, se han militado allí y han cosechado frutos, cuando renuncian al partido, me parece a mí que le están colocando una lápida a ese partido del cual renuncian. Y lo segundo es frente a la opinión pública. ¿Hasta qué punto una persona que toda la vida ha estado en un sitio y ha defendido ese ideario y se ha desgañitado y dice que hasta se ha de matar por el partido, para conseguir unos votos, reniega del partido y sale a conseguir firmas? O sea, ¿cómo es posible que la opinión pública vaya de tan boba de creer que una persona que toda la vida ha recibido de un partido, para ser candidato, solamente para eso, empiece a recoger firmas? Peor todavía, en el caso de algunos de esos precandidatos, entre ellos el doctor Germán Vargas, los que le ayudan a conseguir las firmas son los mismos militantes del partido del cual reniegan. ¿Cómo ve usted eso, don Jorge Ruiz? Pero yo pienso que de todas maneras el pueblo colombiano no es tan tonto como usted decía ahora. El pueblo colombiano analiza, piensa y sabe que estos personajes, el origen de estos personajes, que son los partidos tradicionales. Claro, la estrategia se entiende de estos políticos. Se sabe que los partidos están muy desprestigiados. Fíjense que en las últimas encuestas hasta el partido político de las FARC, con todo el desprestigio que implica esta organización, con todo lo que viene, está superando a los partidos tradicionales. Eso, esa mala fama o ese desprestigio tan radical que presentan los partidos, pues lleva a estos personajes a presentarse ante la opinión pública como los nuevos líderes que van a sacar al país de la situación. El país no es tonto, el país reflexiona, el país... Y fíjese usted, don Jorge Ruiz, que ahí que le digo Carlos Ortiz, don Jorge Ruiz, que el partido de la U, que es el partido del presidente de la República, que tiene 20 senadores, el partido tampoco va a tener candidato presidencial propio. Ya dijo Mauricio Riscano, que fue presidente del Senado, que él va a apoyar a Vargas Lleras supuestamente porque va por firmas, pero que sigue en la U. El Partido Liberal, el doctor Humberto de la Calle Lombana también dijo que se iba por firmas. El Partido Conservador, la señora Marta Lucía Ramírez, que hace 3 años escasos fue candidata al Partido Conservador y sacó 2 millones de votos, ahora reniega ese partido y dice que se va por firmas. Y así por el estilo hay 28
candidatos que andan recogiendo firmas. O sea que yo me imagino que la feria de las firmas que está presentando va a dar para que hayan empresas, como decía un periodista aquí en Cali hace poco, Antonio Claros, que hay unas empresas criminales, porque están en el delito, que le ofrecen a la gente recogerle firmas en la calle. Por ejemplo, usted quiere ser candidato, Jorge, a la alcaldía de Aragua, por firmas, a usted esa empresa le recoge 5.000 o 10.000 firmas que necesitan de agua. Si, por ejemplo, el señor Carlos Espinosa, que acaba de llegar, quiere ser candidato a la alcaldía de Bolívar Valle, le recogen 4 o 5.000 firmas también. Y si al doctor Olivero le dan ganas de ir a guerrear la candidatura o ser candidato a la alcaldía de Cali, también le ofrecen recogerle 55.000 firmas o 50.000 firmas que necesitan. Entonces eso es una distorsión de la democracia. Porque lo que hay que reconocer es que los partidos políticos de la democracia son necesarios. Pero los partidos políticos tienen que ser serios, organizados, con ideología, con unos estatutos, como dice la ley estatutaria de los partidos políticos, que no se cumplen, y con unos controles que eviten que se cuelen ahí en los partidos delincuentes, como Neida Pinto, como ese exgobernador de La Guajira que está condenado a 55 años de cárcel, Francisco Gómez, Kiko Gómez, y como una gran cantidad de personajes de la política tradicional que están ahí colados en los partidos, tanto la U, Cambio Radical, Conservador, Partido Liberal, Centro Democrático, etcétera. Entonces resulta que como los partidos se debilitan, entonces la gente sale en desbandada a buscar otra cosa. Yo por lo menos estoy proponiendo, ante la crisis que hay, vamos a escuchar la opinión de ustedes, amigos panelistas, estoy proponiendo dar una ilustración a la gente de lo que es el voto en blanco, una gran ilustración, aprovechar estos 2 o 3 meses de este año y los primeros 2 meses y medio del próximo, o 3 meses, para que la gente conozca la importancia de votar en blanco. Por lo menos, la primera diferencia entre abstenerse y votar en blanco es que el abstencionista asume una actitud negativa, y esa negatividad es que no participa, o sea, no le interesa. El que vota en blanco, al contrario del abstencionista, asume una actitud positiva, en el sentido de que su actitud es de participar. Esa es la primera gran diferencia que hay. El abstencionista no participa, el que vota en blanco sí participa. La segunda situación que yo miro es la siguiente: si queremos provocar un cambio en Colombia, se tiene que hacer con actitudes positivas. El cambio que hay que hacer es que haya un relevo generacional con personas distintas, no con las castas mismas. No son Kiko Gómez con el hijo de Kiko Gómez, no es Dilian Francisca Toro con la hermana, no es un X con el hijo, con la sobrina, no. Es gente nueva que no tenga nada que ver con los clanes de la politiquería. Y esa forma de hacerlo es precisamente el voto en blanco, porque cuando el voto en blanco, de acuerdo con el artículo 258 de la Constitución, parágrafo 1, gana por mayoría común y corriente, o sea, si el voto por el partido tal saca 2 millones, el voto por el partido X saca 2.100.000 y el voto en blanco saca 2.150.000, hay que repetir elecciones. Cuando se trata de cuerpos colegiados, llame de consejos, asambleas o congreso, se repiten elecciones, pero estos políticos de vivos pusieron de que los partidos que coronaran el umbral podían volver a presentar los mismos candidatos. Los que no coronan umbral sí tienen que cambiar los candidatos. Eso me pareció una zancadilla ahí, pero pues juguemos con esa regla de juego. Si se repite la elección, porque ganó el voto en blanco en la primera ronda, el resultado, de acuerdo con la norma constitucional, ya es definitivo, pero si vuelve a ganar el voto en blanco, con una expresión clara de rechazo
a las prácticas clientelistas y corruptas de la clase política tradicional, ese segundo round que gana el voto en blanco se traduce necesariamente en un cambio de comportamiento frente a la política de los que resulten ahí elegidos. Fíjate que en cambio cuando la elección es uninominal, por ejemplo para alcalde, para gobernador y para presidente, si gana el voto en blanco hay que repetir elección y los que participaron no pueden ser candidatos. ¿Cómo la ve usted, Jorge Ruiz, entonces, con el tema del voto en blanco? Pero hay y esto sería bueno aclararle a muchas personas que opinan que la persona que vota en blanco le está dando el voto al candidato ganador. Porque se azota. He escuchado y he leído, doctor. Yo creo que sería bueno aclararle a las personas, al margen de la opinión que uno pueda tener, que el voto en blanco no implica, no le suma al candidato ganador. No le suma nada. Se lo digo porque he escuchado y lo he leído. Gente que afirma eso, que votar en blanco es votar por el ganador. Sí, pero es un sofisma de distracción. Pero es bueno que la gente sepa eso. No. Que el voto en blanco en el fondo es una forma de protesta. Es una manera de protesta que la Constitución concede al ciudadano para que se manifieste en contra de los políticos tradicionales. Lo que no puede hacer el ciudadano es abstenerse de votar. La abstención es permitir que lleguen todos estos políticos que estamos viendo, que la corrupción se apodere del país. No votar es más o menos como adoptar la política del avestruz, que meter la cabeza en la arena para que los problemas se pierdan. Entonces, esto implica, yo creo que es un ejercicio también de crítica, de madurez política, de que la gente por lo menos se siente a analizar y tome conciencia de su responsabilidad con lo que está pasando. Lo que está pasando es también responsabilidad de todos. Bueno, y Carlos Espinosa, ¿cómo ve la opción del voto en blanco? El voto en blanco, pues, es una manifestación a la negativa y a la no aceptación de los candidatos que se presentan. Para el caso de la alcaldía, la gobernación y la presidencia, pues si el voto en blanco llegara a ganar, pues por ende se tendría que convocar nuevas elecciones, pero con diferentes candidatos, a diferencia de los cuerpos colegiados, ¿no? A mí la gran duda, doctor, que me genera esto es que para que pueda ganar el voto en blanco, primero tenemos que derrotar el abstencionismo. No, sí. Es que precisamente el voto en blanco es una opción que está allí, que la da la Constitución y la da la ley. Y el paso del abstencionismo al voto en blanco puede ser más fácil que el paso del abstencionismo al político. Al político, sí. ¿Por qué? Porque el que vota a veces es el abstencionista, que también tiene sus derechos y sus discursos y sus argumentos. El que se abstiene de votar, por eso yo digo que es una conducta negativa, porque el hombre no participa, no va, no le interesa. El que vota en blanco es una persona que asume una actitud positiva, primero que todo porque sale a votar, y segundo porque quiere expresar un rechazo. De una manera institucional, o sea, por un camino institucional. Entonces, ante la crisis que estamos viviendo hoy de corrupción, donde hay un maridaje entre magistrados, congresistas y la rama ejecutiva, ese maridaje que hay allí, una de las formas, no digo que es la única, de combatirlo, es demostrando que la sociedad rechaza a esas personas que son las culpables del maridaje. ¿Y cómo lo demostramos? Pues ganando unas elecciones con el voto en blanco. Yo estoy seguro, mire que hay un libro de José Saramago que se llama Ensayos sobre la inteligencia, donde Saramago cuenta la historia por allá en Portugal, de Lisboa, una historia ficticia pero con buena imaginación, donde en un momento determinado la gente se puso de acuerdo en votar en blanco. Y no hubo líderes así fronteros, no, eso fue un boja boja ahí que nadie supo cómo. Y resulta que el gobierno, cuando vio que el resultado del voto en blanco había sido el 60%, y
los partidos políticos habían sacado por ahí el 10, el 15 o el 20, el otro tanto en abstencionismo, el gobierno dijo, uy, ¿qué pasó? Que algo grave está pasando. Entonces primero dijeron, el sistema, a lo mejor los computadores se dañaron, eso no puede ser. Entonces convocaron a nuevas elecciones. En las segundas elecciones el voto en blanco subió del 60 al 85%. Entonces el gobierno inmediatamente dijo, hay que buscar a los responsables de eso, y los calificó de terroristas. Digo, son terroristas porque están deslegitimando el Estado. Entonces, como no pudieron ubicar a nadie, porque eso fue un voz a voz que corrió por ahí de puerta en puerta y nadie supo quién era el líder de eso, entonces tomaron la decisión de irse. El gobierno dijo, bueno, vamos a ir todos, vamos a irnos por allá a otro pueblo y dejemos a esta gente sola a ver qué hacen. A veces es que no nos necesitan. Y se fueron y resulta que pasó un mes, pasó 2 meses y nadie los llamó. 3 meses y nadie. La comunidad se hizo sus propias autoridades, como en los condominios, hicieron asambleas, líderes populares, y empezaron a manejar ellos su tema de policía, control interno, administración interna, recursos, etcétera. Y resulta que el gobierno, nadie llamó a nadie. ¿Qué pasó? Que al final el gobierno dio cuenta que ellos eran los que sobraban, porque la sociedad les demostró que la corrupción que ellos tenían, los tenían a ellos jodidos. O sea, el pueblo, que es el que lleva el bulto con la corrupción, tomó la decisión de quitarle la legitimidad a esa clase política y asumir directamente las funciones de administración y la actividad de policía que les correspondía. Entonces, ¿ahí qué opina don Carlos Espinosa? Pues doctor, mire, el problema como yo lo mencionaba, es que derrotar el abstencionismo es invitar a la gente no a creer en la política, porque en estos momentos no es pertinente ese tipo de campaña de hacer creer a la política, pero sí un tipo de campaña en donde se invite a la gente a decir por qué es importante el voto en blanco, ¿sí? Y qué representa el voto en blanco para la sociedad. No solo para derrotar unos candidatos, sino para manifestar ante la sociedad el inconformismo que se siente frente a toda la política y frente a todos los candidatos, ¿sí? Es importante, pero lo primero es derrotar cerca del 85% del abstencionismo. Si logramos que ese abstencionismo, esa poca credibilidad que tiene la política, de decirle a la gente, hey, está bien, no salga a votar por un político, pero sí salga a votar por un voto en blanco, y va a ver de pronto las consecuencias que va a traer. Es solo esa parte de la transición del abstencionismo al voto en blanco, como usted lo decía, es un pasito muy corto. Bueno, y Jorge Ruiz, ¿qué opina? ¿Qué dice el viejo? Pienso que eso es un tema de madurez política. Yo creo que a los colombianos nos ha faltado históricamente esa parte, madurez política, comprender que tenemos una responsabilidad con el país. Y eso se manifiesta justamente lo que decía acá el compañero Carlos, que la extensión tan impresionante que se registra para cualquier tipo de elección, para cualquiera. Mire la última elección, para cuando se convocó a un plebiscito, cómo es posible que la gente se quede en su casa, por ejemplo, ¿sí? Viendo televisión, yendo a paseo, y así cuando hay elecciones para presidente, para senado, la gente prefiere quedarse en la casa. Eso ha sido un problema por lo menos de este país, que agrava la situación de corrupción y que nos hace responsables de lo que está haciendo. Ahí hay un trabajo que hacer, o sea, un trabajo de si se quiere el término, concientización política, que la gente entienda que es participando como se cambia la situación de este país. Mire que yo he venido diciéndole a la gente algo, cada vez que me hablan sobre política y todo, y cuando me preguntan, que por qué un político, que para qué eso, y yo le he dicho a la gente que cuando vaya a invitar a votar por un político, que se espera que ojalá primero sea una persona pues coherente con lo que dice y con lo que hace, que lo segundo cuando le diga a una persona que invite a votar es que
sí o sí, así no vote la persona, la política va a seguir. Va a seguir. Bueno, pero mire, Y entonces lo que sucede con las consultas populares, por ejemplo, en los municipios salieron las campañas de las consultas populares para el no a la minería, el no a la explotación petrolera, y fueron campañas conscientes y educativas que de pronto en muchas no alcanzó el umbral, pero en otros municipios la consulta popular ganó. Y es lo mismo, o sea, si trasladamos ese tipo de campañas al voto en blanco, puede ser muy importante. mire que les voy a contar lo siguiente, Jorge Ruiz y Carlos Espinosa. Resulta que hay un senador por acá del Valle que está haciendo un pichoncito ahí por un tema de una licencia de maternidad. El famoso chontico que le dieron el pichón ahí de 3 meses. Y el hombre sale con esta. Dentro de esas propuestas pues que hay la gente tendientes pues a obligar al otro a que vote. Entonces dice, mire, tipo que no vote no puede acceder a la función pública, no puede ser contratista del Estado y no puede recibir beneficios del Estado. Si uno analiza la propuesta que viene de un político de tiempo atrás, de tiempo completo, que es Roberto Ortiz, Partido Liberal, uno se da cuenta que es una propuesta clientelista del 100%, porque si uno analiza, la gente que vota honradamente, en un gran porcentaje, es la que ya tiene un vínculo con el Estado, que es la que ya tiene puesto. Entonces, decirle que no sea la función pública es ya una mentira, porque los que están ahí ya están. Y esos tipos, inclusive, que llegan al Estado por la politiquería, no solamente tienen que votar ellos, sino que tienen que votar la familia. Y si es un señor como Carlos Espinosa, le piden 40 y 50 votos. El hombre dice que tiene 100, pues yo creo que no. Si es un señor como Jorge Ruiz, pues a lo mejor le dirán, vea, traiga 30 votos para conservarle esa chambita. Entonces aquí el mensaje subliminal es que eso es un negocio como para fomentar clientelismo. A la contratación estatal, hombre, contratista que no ayude a un político no tiene contrato. Entonces no es ni siquiera contratista, es proponente. Entonces es convertir a todos los proponentes en seguidores de un político para que les dé el contrato. Y los beneficios del Estado, por ejemplo, ¿qué tal nosotros pues obligando a los viejitos que reciben 150.000 por cada 2 meses, que supuestamente con eso comen y todo, a que voten por un man? Esta es una propuesta supremamente clientelista. Yo no estoy de acuerdo con que la gente la lleven a votar por esas cosas. Vea, que usted vota, le damos un puesto. Esas son las propuestas chimbas que le dan a la gente antes de elecciones. Por ejemplo, a Miguel Mejía le dicen, vea, consiga 30 votos y le doy un puesto. Y ahora ya este señor quiere que eso sea ley de la República, hombre. Ni porque estuviera muy ocupado ese hombre, o los asesores que tiene, que no son capaces de armarle una mejor propuesta, hombre. Que yo creo que ni siquiera lo escuchan allá. Eso está se ríen de ese pobre hombre. Contrato, vea, que si usted consigue votos le doy un contrato. O que si usted no consigue votos le quito los 150.000 pesitos que le damos al viejito. O le quito el CISBEN. No joda, no joda. ¿De dónde salen estos tipos? Hola. Yo creo que el voto tiene que ser voluntario, no obligatorio, no condicionado a que le quitamos el CISBEN, a que le quitamos el auxilio, a que le damos un puesto, que le damos un contrato. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Tiene que ser voluntario. Y hay que incentivar es mediante la convicción a la gente. Convicción es convencer. No es que uno le imponga a otro, porque cuando usted impone, usted no convence, sino que usted obliga. Usted da una orden y otro marica se la cumple. Pero si usted convence, usted no está dando orden, sino que usted está exponiendo ideas, y esas ideas a la gente de alguna manera la convence. Entonces usted convence a la gente, con hechos y con resultados, de que votar en blanco es renovar, es cambiar, es protestar, es obligar a que el Estado se repiense, se reflexione él mismo. Es que el Estado también, según los filósofos alemanes del siglo XIX, entre esos von Stein,
El Estado no es un animal muerto, ni es un cuerpo muerto. Es un ente abstracto que representa a la sociedad, el cuerpo político de la sociedad. Pero la vida de ese Estado depende de la vida de los que están bajo la tutela de ese Estado. O sea que por reflejo el Estado tiene vida, fíjate Jorge Ruiz, el Estado tiene vida. Entonces podemos decir que un Estado está vivo si la gente está viva, y un Estado está muerto si la gente está muerta. Digamos en México como hay desgobierno, como aquí, hay cárceles con 5 o 6 veces más el cupo que deben de tener, donde se hizo una cárcel para 1000, hay 10.000, o hay 6.000, o hay 8.000, como aquí. Donde las autoridades están vendidas, como aquí. Donde la justicia vende sentencias, como aquí. Donde los policías ayudan a los narcotraficantes, como aquí. Donde los congresistas se roban los dineros del pueblo, como aquí. Entonces la ONU, con los calificativos que ha manejado, indicadores, considera que México es un Estado fallido, o sea, un Estado muerto, porque la población está muerta, no porque tengan partida de función y estén registrados en una notaría afinada, no, están muertos porque no participan, porque le han entregado el Estado a unas bandas criminales que se apoderaron de la justicia, del Congreso y del Ejecutivo, como aquí. Entonces lo que hay que decirle a la gente es que para que vuelva a vivir, a resucitar, y que salga de esa oscuridad en que se mantiene, debe participar. Allá en México y aquí, y en Guatemala, y en todos estos países donde está la corrupción metida, hay que volver a participar para que la gente vuelva y viva y el Estado viva, el Estado tenga vida. Y una forma de participar es votando en blanco. Porque la consecuencia del voto en blanco es repetición de elecciones, sacar del juego una gente, y seguramente en la segunda elección, con un voto en blanco mayoritario, mayor que el anterior, se puede evitar hasta que se posesionen los nuevos nombrados. Porque es el pueblo el que tiene el destino en sus manos. El pueblo es el dueño del destino, no los representantes que están allí, que capturaron al Estado para sus propios intereses. ¿Cómo la ve ahí, don Jorge Ruiz? Totalmente de acuerdo. Es que las prácticas clientelistas que se utilizan en este país, es importante entender que esas prácticas clientelistas son las que generan estos gobiernos corruptos que nos afectan a todos. Un gobierno con instituciones corruptas, con salas de magistrados corruptas, cortes corruptas. Todo esto es resultado de un manejo clientelista, y ese manejo clientelista se da en la medida en que la gente no participe, que se abstenga, que considere que participar en política es corromperse. Fíjate que es un dato curioso, ¿no? La gente dice lo que uno escucha, ¿no? Que votar es apoyar la corrupción, y creo que ahí está el error. Votar es apoyar la corrupción siempre y cuando ese voto esté mediado por una prebenda política. O que vote por el ñoño. Por un favor político, porque me ofrecieron un puesto, porque me dieron un tamal, unas tejas, unos bultos de cemento. Eso sí es apoyar la corrupción. Pero cuando yo voto en conciencia, independientemente de si yo tengo un candidato o no, sí, pero voto, conciencia que es tener conocimiento, es saber las consecuencias de mis actos. Eso es conciencia. Cuando yo tengo ese conocimiento de mis actos, de mi responsabilidad con la sociedad, ya yo no soy un elector, digamos, que promueve la corrupción, sino que al contrario, soy un elector que promueve el cambio, un cambio para bien del país. ¿Y Carlos Espinosa qué opina? Mire que fíjate, lo que ahí decía este senador Roberto Ortiz, él quiere es legitimar, o digámoslo así, volver ley de lo que se dice en campaña. Actualmente lo que se dice en campaña, y sucede mucho con las personas que reciben subsidios y ayudas por parte del Estado, es que si no votan por tal o cual político pierden tal ayuda.
En estos momentos está sucediendo mucho en el caso de las viviendas dadas por el Estado, viviendas gratis, que si no votan por Germán Vargas Lleras, que fue quien encabezó este proyecto, pierden las casas. O en el caso de los subsidios, si no votan por tal senador o por tal representante de la Cámara, pierden el subsidio. Y lo que quiere hacer este señor es legalizar lo que se dice en campaña. Y ahí la gente no puede caer en eso. La gente no puede caer, la gente no puede comer y no puede creer en lo que le están diciendo. Ahora, yo ahorita estaba pensando algo respecto al voto en blanco, y es que el voto en blanco, sí, puede ganar el voto en blanco en unas elecciones y se pueden volver a repetir las elecciones, pero si se vuelven a repetir las elecciones, lo que pasa es que se vuelven y se presentan los diferentes candidatos, pero de las mismas maquinarias políticas, de las mismas castas políticas, ¿sí? Es decir, lo que hace es de pronto prolongar un poquito que la maquinaria política, tal o cual maquinaria política, llegue al poder. Eso es lo que hace el voto en blanco. Pero ¿sabes qué reflexiones hago yo ahí? Perdona que te hago un paréntesis nomás. Resulta que sí, puede ser cierto, porque la norma del artículo 258, el parágrafo dice que pueden, los que tengan umbral, que son los partidos, aunque yo te cuento, con ese desprestigio los partidos de pronto ni coronan umbral, pero digamos que coronen algunos partidos, pueden volver a presentarse con los candidatos. Pero ¿qué sucede? Que tienen que hacer una segunda campaña, primera campaña. En esta primera campaña que gastaron toda la plática, que es la plata que es objeto de corrupción, como dijo el Papa, la plata que llega al bolsillo es el diablo de estos manes. Entonces en esa segunda campaña ya están sin esa, digamos, sin ese billete ahí, y los otros que pueden presentarse, porque no se presentaron anteriormente, los nuevos, estos nuevos, posiblemente sin el bulto de plata que tenían estos y que lo gastaron en esta primera, que lo perdieron, y van a esta segunda de pronto sin ese bulto, estos de acá tienen más opción de llegar ya, pueden inclusive equiparar la opción, o sea, los nuevos, que seguramente son, los nuevos son casi siempre los que están pelados. Por eso es que estos que están aquí no lo saca nadie, porque estos ya tienen el billete que le han quitado al Estado, por la mermelada, por todo lo que se roban, para comprar los votos. Cuando vayan a la primera y pierdan con el voto en blanco, tienen que repetirse, y entonces ya esa plata que le robaron al pueblo, ya la han gastado, y vienen a esta segunda sin plata, posiblemente con menos plata, y estos que sí llegan sin plata, pueden coronar. O sea, yo creería que la visión puede ser esa. Usted plantea que en ese tipo de escenario lo que salga es digámoslo así, dos candidatos corruptos de maquinaria, salga un tercer candidato, pues, que haya... Estoy hablando del Congreso, ¿no? Porque si estoy hablando de cuerpos de elección unipersonal, sí tienen que cambiar todos los candidatos. Sí. Pero si estoy hablando del Congreso... Pero, o sea, lo que yo digo, doctor, es que sea en el cuerpo colegiado de Cámara, representante, Consejo, Diputado, Asamblea, o sea en el caso de elección de ejecutivos, pues sí, en la elección de ejecutivos cambia el candidato, pero las maquinarias no cambian. No es posible. Siguen la misma maquinaria, es decir, pues salen sus candidatos y vuelven y relanzan otros. Pero te cuento que en ese escenario, de la misma línea. En ese escenario, como el pueblo ya vio que podía ganar con el voto en blanco, esta gente que votó con ese voto en blanco, posiblemente esté buscando un candidato que ellos ya lo han visto, lo han vislumbrado, que puede reunir las expectativas de ellos, que no pertenezca a los partidos. Y es posible que esta mayoría de gente que votó en blanco se vaya con ese nuevo candidato, que puede ser un candidato C, diferente a A y a B, porque estos ya no pueden estar en la contienda. Así estos manden al hijo, sí, mandan al otro hijo. Este que está aquí, que es el candidato de estos, le gana a cualquiera de estos dos. Pero la posición de Carlos es interesante, porque ¿qué garantiza que el candidato C o el D no haga parte de la maquinaria de... no, porque es que el compromiso de este candidato ya se convierte en un compromiso de los que van a votar, de los que votaron en blanco en la primera y pueden votar en la segunda por él. Porque acuérdate que el voto es programático. Entonces el programa que este tipo inscriba
es el programa que lo obligan a inscribirlo del voto en blanco y no votan por él, vuelven y votan en blanco. O sea, y además porque este tipo, que es C, debe reunir unos requisitos que los del voto en blanco confíen en él. O sea, que no venga de la clase política, que sea un hombre cívico, que sea un hombre del sector social, y que además se comprometa en el programa que estos de acá estén elaborando. Para eso es el voto en blanco. O sea, en el segundo tiro de estos tipos que ya se contaron en el primero y que son mayoría, ponen un candidato que con toda seguridad gana porque estos se van con él. Pero ellos lo van a escoger. Este no sale solo, este sale escogido por estos, los que ganaron en el voto en blanco. O sea, fíjese que yo había pensado algo, y es que actualmente como funciona el sistema electoral, pues no tiene nada. O sea, no obliga a los partidos, solo obliga en la medida en que tienen que alcanzar un umbral electoral de acuerdo al nivel de votación que se haya obtenido de todos los partidos, ¿sí? Qué bueno sería que no se pensara en esa medida en que el ciudadano se vea obligado en votar, sino que sea el partido y todos los partidos que sean obligados en alcanzar un mínimo de votación para poder que las elecciones sean legítimas. Es decir, si por ejemplo tenemos 20 millones de personas que pueden votar actualmente, que los partidos, que la suma de todos los partidos reúnan como mínimo 12 millones de votos para poder que la elección sea legítima. Sí, pero eso ya es una cosa que implicaría que el voto fuera obligatorio, ¿viste? Porque es que en Colombia no participa y no es 25 o 30%. Claro, pero ¿por qué no participa por qué no participa el 75 o el 80%? Porque es que los partidos no recogen y no canalizan las demandas de los ciudadanos. Entonces, si invertimos los papeles y que sea el partido el que sea obligado a salir a buscar al votante, conquistarlo, convencerlo. La gente, digamos, hablando en términos de hoy, la gente no le cree a los partidos políticos, a ninguno. Entonces, como estamos hablando a día de hoy, claro, lo que hay que decir a la gente, no, salga y vote por lo que usted quiera, pero digamos los que creemos en el voto en blanco como yo, así hayan amigos que estén aspirando, pero pues el interés general prevalece sobre el interés particular. Entonces, si el doctor Oliveros, por ejemplo, tiene una gente que es amiga de él y que son buenos candidatos y todo, pero como el 99% de los que están allá son corruptos y este solo no hace nada, y una amiga me llamó a decirme que, vea, ¿usted qué opina del doctor Oliveros que me va a lanzar al Senado? Una periodista muy conocida en Colombia. Yo le dije, hombre, ¿cómo te vas a lanzar al Senado si vos bien sabes que una persona sola no hace nada? No hace nada Claudia López, que es una vieja berraca y jodida, y que entre otras cosas ya es candidata al Partido Verde, y es una vieja que me quito el sombrero con esa señora, y no puedo hacer nada. ¿Cómo era que salió a recoger firmas para hacer lo que el Congreso no le dejó hacer? Vea que se bajen el sueldo. No, a todo el mundo sí, pero nadie firmó. Vea que asistan a las sesiones, todo el mundo sí, pero nadie va. Que no sean corruptos, sí señora, nosotros no somos corruptos, pero siguen siendo corruptos. Entonces, esta señora que sí tiene pantalones, y los tiene doble, ¿viste? Porque pantalones en el sentido amplio de la palabra, que le para duro al doctor Uribe, no le come de cuento, que yo tengo 300 escoltas, que yo tengo unas organizaciones peligrosas, no, la vieja no le comió ninguna ni le come ninguna. Y la vieja en el Senado no logró aprobar ni siquiera un 1% de los proyectos de ley que llevó. O sea, si llevó 100 proyectos o 50, no le aprobaron ni el 0.01, o sea que ni un renglón de una hoja que ya haya llevado, nada, no aprobaron nada, cero. Entonces cuando esta señora me dice a mí, doctor Oliveros, ¿usted qué opina? Le dije, hombre, no, ¿usted por qué no le deja el voto en blanco? Y ya cuando haya una repetición de elección, usted sí puede aspirar, que usted es una señora bien, tiene opinión pública bien, y en esa de pronto usted puede llegar ahí con otra gente buena, gente correcta como usted, y pueden hacer algo por este país. Pero tal como está el Congreso en este momento, con la gente que está en este momento, Musa Besaile, Ñoño, y no digo más para no meterme en líos, como está el Congreso en este momento, así llegue Carlos Espinosa, Jorge Ruiz, Adolfo Oliveros, usted mismo, maestro,
Miguel Mejía. Cualquiera de nosotros que llegue allá, de una vez le digo que no hace nada, hermano. Y le digo que si Claudia López, una mujer berraca, no hizo nada, menos nosotros que pues no somos tan berracos como ella. Entonces, ¿para qué? Promovamos que eso cambie. Que entre siquiera, yo no soy tan iluso, yo no creo que el 100%, pero que entre el 51%, pues, de gente que esté comprometida con el país, que no le guste la corrupción, que no le guste robarse la platica del erario público. Si logramos que entre un 51%, de ahí entra la amiga de nosotros, la periodista, y los amigos de nosotros, X, Y, Z, estos amigos sí pueden hacer algo por el pueblo. Por lo menos no le suben el IVA a la gente, no le suben la gasolina, no le suben los impuestos a las pequeñas empresas, no le quitan la platica a la gente con el predial, no hacen negocios torcidos con la Corte Suprema. Entonces eso lo quitamos, que llegue un 51% y que en ese 51 estén los amigos buenos que hay. Ese 49 que seguramente va a quedar ahí, Roberto Gerlein, etcétera, etcétera. Esos tipos ahí que no les jalan a nada, que no quieren la ley de tierras, que no quieren las leyes que favorecen al pueblo, esos van a estar ahí, pero van a ser minoría. Entonces los que van a ser la mayoría son estos nuevos, que estos son los que necesitamos allí. ¿Cómo llegamos aquí? Con el voto en blanco. Por lo menos si no llegamos con el voto en blanco en un primer intento, ya en el segundo, puede ser que dentro de 4 años ya la gente ya conozca más el tema y logremos coronar el 51%. Eso es lo que yo creo. O sea, yo estoy convencido de que es como cuando usted tiene una tienda. Yo le decía a la gente estos días, mire, el abuelo mío, mi tío abuelo, Aureliano Oliveros, buen día, que fue fusilado, ¿no? Él tenía una tienda en Bolívar Valle y él tenía un administrador y cada que hacía inventario le faltaban cosas, descuadraba el pobre viejo. Entonces él dejaba al mismo administrador y volvía y surtía. Al segundo mes hacía inventario, le faltaban cosas, volvía y surtía el mismo administrador. Alguien le dijo al tío mío, antes de que lo fusilaran, que lo fusilamos por vainas políticas, ¿no? Le dijeron, vea, Aureliano, cambie el administrador, porque el problema no está en que las cosas ellas solas se vayan, ellas no caminan. Es el que tiene allí el que lo roba a usted, pero el viejo se demoró un tiempo en darse cuenta, casi 2 años. En ese interludio alcanzó a vender una finca para estar cubriendo eso, antes de que lo fusilaran. Entonces lo mismo pasa con el Congreso. Usted que gana con tener los mismos congresistas, los mismos maneras allá, y meter unos amigos nuevos para que los quemen. No les aprueban nada, los ponen allá y los dejan solos. Claudia López, Angélica Lozano, Jorge Robledo, el mismo Juan Manuel Galán, el mismo Gustavo Petro cuando fue senador. No les aprueban nada. Los otros inclusive están chateando, se hacen los que miran para otro lado, leen un periódico, y a los otros los quedan como unos loquitos ahí hablando solos. No les paran bolas, porque los grandes intereses que hay allí de corrupción hacen de que te queman por ineficiencia, porque la ineficiencia tuya, ¿cuál es? Que no producir leyes. Todo lo que digas, los otros manes miran de para arriba. Si usted va al Congreso en estas condiciones espinosas, dentro de 4 años todo el mundo va a decir que usted aburrido. Que usted no aburrido. Los amigos suyos tienen que mandarme por un carajo. Por ahora preguntaron a Claudia López si volvía y dijo que no. Claro. Pues yo Jorge Ruiz que lee libros de vez en cuando, y yo lo sé, pues soy testigo de que lee, por lo menos se leyó Horas Eternas. Va al Congreso, el viejo, y tenga la seguridad que también viene de raco, porque no lo van a dejar hacer nada tampoco. Que tiene un discurso, sí, tiene un discurso, pero como el pueblo no come discursos sino de hechos, entonces el pueblo le pregunta al señor Jorge Ruiz, usted en los 4 años que estuvo allá, muéstrame las leyes que hizo aprobar, el proyecto suyo pues que presentó. No, lo que pasa es que miren, que es que yo llegué allá y allá todo el mundo me decía que sí, pero a la hora de votar no, y allá todo el mundo decía que yo era un berraco, pero no me aprobaban nada, y entonces usted ante la opinión pública queda como un hombre ineficiente, y usted mismo se aburre y se va. ¿Sí o no? ¿Usted qué opina, don Jorge, hombre?
Sí, es la verdad, esa es la realidad de nuestro Congreso. Pero eso también es, vuelvo y repito, ¿no? Es también es responsabilidad de todos nosotros. Finalmente lo que pasa arriba es lo que pasa abajo. Si nosotros no manifestamos ningún interés de cambio, nada de lo que se diga aquí, nada va a cambiar. Van a seguir los mismos Busaile, los mismos de siempre. Ñoño Elías, Roberto Gerley, los de siempre, los que tienen bloqueados literalmente al país, ¿sí? Los que nunca aprueban leyes que favorezcan al pueblo, al contrario, aprueban leyes que van en contra de los intereses de todos. Ese es el costo y eso es lo que vamos a pagar y lo que seguimos pagando los colombianos. La abstención, esa indiferencia frente a lo que pasa, nos está costando todo esto. Nos cuesta también el bolsillo, lo que usted decía, doctor, es que esto cuesta también en impuestos. Un mal Congreso es un Congreso que se alía con los intereses de las grandes corporaciones, de grandes multinacionales, aprueba leyes en favor de esas grandes organizaciones, aprueban subir el predial, aprueban el incremento en los costos de la gasolina, aprueban toda clase de impuestos, aprueban subir el IVA. ¿Y quién paga eso? Nosotros. O sea que ahí nos toca tocarnos un poquito y entrar a reflexionar a ver cuál es nuestro quehacer Bueno, doctor Espinosa, mesa de final de este tema tan interesante. Yo sí quiero insistir y lo voy a estudiar un poquito más el tema de qué tiene que ver tanto la corrupción y el sistema clientelar con qué relación tiene con el sistema electoral, porque en la medida en que uno de pronto obligue a los partidos políticos y a los movimientos políticos a conseguir un mínimo de votos, ellos también se van a ver obligados en cambiar las prácticas políticas actuales y tradicionales, porque la gente como no cree en la política y la política no tiene nada de credibilidad, pues lo que hace el votante es obligar al candidato no solo a comprometerse, sino que obliga a todo su partido, a todo su movimiento a cambiar sus prácticas políticas. ¿Por qué? Porque es que el partido se ve obligado en alcanzar un mínimo, un umbral, porque el umbral no solo tiene que ser reflejado de acuerdo a los votos obtenidos en tal o cual elección, sino que el umbral también tiene que ir acompañado en un mínimo de exigencia de acuerdo a la votación o de acuerdo a toda la capacidad de votación que tenga una ciudad, un departamento o una nación. Mire, Carlos, en todo caso yo me despido de los oyentes de la pazestereo.com, Magazine por la Paz. Lo único que digo yo antes de irme es que los partidos políticos, en lugar de ayudarle a uno, lo perjudican. Si usted cree candidato a algo, es mejor que renuncie al diablo, renuncio a Satanás. Así como cuando uno lo hace la primera comunión, que a uno lo pueden decir, renuncio a Satanás, sí, renuncio, sí, renuncio. Entonces aquí la gente, si ya los jefes cogieron la desbandada, Berto de la Calle, que fue vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, que ha sido ministra y que fue jefa del partido y candidata de ese partido, Germán Vargas, que fundó un partido y también se va. Entonces, ¿cómo diablos le doy yo a la gente de apoyo en un partido si los de güero? Es como en un barco cuando se está hundiendo, que el primero que tira el capitán. Entonces, ¿cómo le digo yo a la gente? Espérate que hay que ver los niños y las mujeres y los viejitos. Me dicen, no hermano, es que ya el capitán ya bajó, ya no podemos tirar todos. Entonces los capitanes de la política en Colombia se bajaron del barco. De cada uno le bajó del barco de un partido. Empezando hasta por el presidente Santos, que dijo que no ponía candidato del partido de... Entonces, si ya la gente bajó de los barcos, mal haría yo en quedarme en ese barco. Yo en ese barco no sigo. Yo sigo defendiendo desde la ciudadanía los derechos de la gente para que autónomamente, sin partidos, porque ya los capitanes ya bajaron del barco. Entonces, ¿qué barco nos vamos a quedar? Todos nos bajamos del barco. Yo también ya me bajé del barco. Todos nos bajamos del barco. Entonces cada uno en la playa donde está, ahí estamos todos bajados en esa playa, vamos a orientar a la gente para que la gente empiece a hacer fila en otra cosa.
empieza a meterse en otro proyecto, pero es un proyecto ciudadano, un proyecto cívico, donde ya los partidos los vamos a mandar para el carajo. Ese barco donde ya nos bajaron los capitanes ya no funciona porque ya perdió la brújula, ya anda con una brújula que antes decía norte, ahora esa brújula dice sur, y el riesgo de que nos peguemos una chocada contra un arrecife o contra un callo de esos que hay por allá cerca de San Andrés, hay uno que llama Quitasueño, otro que llama Ruiseñor, por allá, Roncador. Yo no quiero, hermano, yo Jorge, que barco se estrelle conmigo adentro, hermano, yo no. Declaro públicamente que me estoy bajando del barco de los partidos políticos, públicamente lo digo, y declaro públicamente que defiendo las banderas de los ciudadanos en las playas donde están todos reunidos, para que la gente misma, los ciudadanos de este país, sean capaces de tomar decisiones desde abajo para poder arreglar el negocio para los que vienen detrás de nosotros y para los que salieron también del barco. Buenas tardes. ¿Qué dice Jorge Ruiz antes de despedirse? No, tenemos que recuperar el poder. Hay que entender que el poder viene del pueblo. Y sus palabras son claras, doctor. Aquí lo que cabe es que asumamos nuestra responsabilidad y saquemos este país adelante. No hay otra manera, doctor. Gracias. Lo único que yo tengo para decir es que la base de la democracia son los partidos políticos. Sin partido no hay democracia. Y que se haya bajado unos capitanes de unos partidos políticos se vea que más interés personales, porque hasta ahora el señor Germán Vargas Lleras no le he visto ni una crítica a su partido político, no ha salido a criticar ni a decir nada respecto a los avales que le dieron a todos los gobernadores de La Guajira y a todos esos senadores parapolíticos y corruptos, y lo mismo pasa en el caso de Marta Lucía, no le he visto ni una crítica de por qué se separa el Partido Conservador. Entonces eso no quiere decir que la gente abandone por una causa ciudadana. Aquí lo que pasa es que este tipo de políticos están abandonando el barco por sus intereses personales y por iniciar una campaña rápidamente. Muy bien, Carlitos. El próximo programa vamos a ahondar en este tema tan importante. Buenas tardes a todos los oyentes de La Paz Estéreo. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.